Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las unidades de concentración química. En los videos anteriores habíamos hablado de las unidades de concentración física. Hoy vamos a hablar de las unidades de concentración química. Entonces, vamos a referirnos específicamente a la molaridad y a la normalidad. Entonces, la molaridad es igual a número de moles de soluto dividido litros de solución. O también se puede expresar la molaridad en milimoles de soluto dividido mililitros de solución. Y la normalidad es igual a equivalente gramo de soluto dividido litros de solución. O que es lo mismo, la normalidad es igual a mili equivalente gramo de soluto dividido mililitros de solución. Entonces, para calcular el peso equivalente, lo que hago es dividir el peso molecular dividido la cantidad de protones que tiene si se trata de un ácido. Entonces, sería el peso molecular para calcular el peso equivalente del ácido sulfúrico, por ejemplo, H2SO4. Entonces lo que hago es sacar el peso molecular del ácido sulfúrico, que es 98, y divido por la cantidad de protones que tiene el ácido sulfúrico, que es 2. Entonces va a ser 98 dividido 2 para calcular el peso equivalente. Si se trata de una base, por ejemplo, el hidróxido de sodio, entonces divido por la cantidad de OH, peso molecular del hidróxido de sodio, que es 40, dividido la cantidad de iones hidroxilo, que es 1, entonces va a ser 40 dividido 1. Cuando son sales, entonces divido por la carga del catión. Por ejemplo, el sulfato de calcio, la carga del calcio es 2. Entonces divido el peso molecular del sulfato de calcio dividido 2. Entonces de esa manera se calcula el peso equivalente. Entonces cuando se trata de ácidos, divido, saco el peso molecular para calcular el peso equivalente. Entonces va a ser el peso molecular, el hidrógeno pesa 1, el cloro 35, entonces 35 más 1 son 36 gramos aproximadamente. Y como el divido la cantidad de protones y como la cantidad de protones dentro del ácido clorhídrico es 1, divido 36 dividido 1. Al sacar el peso molecular del ácido sulfúrico es 98, como tiene dos protones, se trata de un ácido, entonces hago el peso molecular 98 dividido 2, entonces el peso equivalente es 49. El peso equivalente de las bases, el hidróxido de sodio, que pesa 40, dividido la cantidad de iones hidroxilo, que es 1, 40 dividido 1, 40. El hidróxido de calcio, entonces lo que hago es dividir, sacar el peso molecular del hidróxido de calcio y luego divido por la cantidad de iones hidroxilo. 74 dividido 2 es 37. En el caso de las sales, entonces obtengo el peso molecular y me fijo el peso atómico en la tabla periódica, saco el peso molecular y de esa manera divido por la cantidad de cargas que tiene. Entonces en este caso tiene 3 el aluminio y 133.5 dividido 3 y el peso equivalente sería entonces 44.5. En caso del sulfato de calcio, el calcio entonces tiene una carga más 2. Entonces saco el peso molecular, divido la carga del calcio que es más 2 y ahí ya voy obteniendo el peso equivalente que es 68 gramos. De esa manera se obtiene el peso equivalente para el cálculo de la normalidad. Vamos a ver un ejercicio de molaridad. Prepara una
solución 2 molar de hidróxido de sodio. Una solución 2 molar de hidróxido de sodio. Entonces lo primero que tengo que hacer es, para preparar una solución 2 molar de hidróxido de sodio que tenga 200 ml, yo tengo que obtener el peso molecular del hidróxido de sodio. El sodio pesa 23 gramos. Esto me fijo en la tabla periódica. El oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa 1 gramo. Sumo todos los componentes y obtengo que el peso molecular del hidróxido de sodio es 40 gramos. Los datos que me da el problema son la concentración molar, que es 2 molar, y el volumen que deseo obtener en mililitros. Entonces me pide preparar una solución 200 ml. Eso convierto a litros y me queda 0,2 litros. Entonces yo sé la fórmula de la molaridad es número de moles sobre el volumen en litros. Lo que hago es despejar número de moles y obtengo que el número de moles es igual a molaridad por volumen en litros. Entonces, eso es lo que yo quiero calcular. Entonces, el número de moles despejo y sería igual a eh, molaridad por volumen en litros o volumen en litros por molaridad. Entonces, hago por una regla de 3 y digo, si un mol de hidróxido de sodio es a 40 gramos, entonces calculo en este punto los datos que el problema me da el número de moles y me da el volumen en litros. Me da el problema la molaridad y me da también el volumen en litros. Entonces, yo reemplazo por sus valores y obtengo finalmente la cantidad de moles que voy necesitando. Entonces, el problema me da que la molaridad es 2, la concentración molar que me pide es 2 molar y el volumen que me pide es entonces en este caso 0,2 litros. 2 por 0,2, entonces ahí ya obtengo el número de moles que es 0,4 moles. Y por regla de 3 digo, si un mol de hidróxido de sodio es a 40 gramos, 0,4 moles que calculé acá de hidróxido de sodio, ¿a cuánto va a ser? Entonces multiplico 0,4 por 40 y divido con un mol de hidróxido de sodio. Entonces, al simplifico moles de hidróxido de sodio con moles de hidróxido de sodio y la resultante son gramos de hidróxido de sodio. Entonces, en este caso, lo que necesito pesar van a ser 16 gramos de hidróxido de sodio, 16 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, lo que hago es pesar en una balanza analítica, disuelvo posteriormente, lo que peso es 16 gramos de hidróxido de sodio, peso en una balanza analítica, eso posteriormente disuelvo parcialmente en un vaso de precipitados y luego coloco esto en un matraz aforado de 200 ml y llevo hasta la línea de aforo con agua destilada. Entonces me valgo de una piseta para poder agregar el agua destilada hasta la línea de aforo y puedo utilizar también un embudo. Entonces, de esa manera la solución que yo preparo va a tener una concentración 2 molar, como me pide el ejercicio, y va a tener un volumen de 200 ml. Eso es todo. Muchas gracias.